Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema de aplicación de las derivadas en la construcción de gráficos. Y el día de ayer habíamos determinado la información que se obtenía tanto de la primera derivada como de la segunda derivada. Y la habíamos registrado en estos cuadros resúmenes. Okay, vamos a trasladar esta información ahí donde tenemos el plano cartesiano. Okay. Entonces tenemos
En el primer cuadro, la información que se obtuvo de la primera derivada, y en el segundo cuadro, la información que se obtuvo de la segunda derivada. Ahora vamos a trasladar esa información al plano cartesiano. Entonces, el ejercicio me dice que haga un bosquejo de la gráfica. Y recuerdan que yo les había dicho que estas líneas que trazábamos en el primer cuadro resumen me iban a dar una idea de la forma de la gráfica. Si usted ve, esta gráfica parece que tuviera una forma de una W. Entonces, más o menos, esa va a ser la forma que tendrá el gráfico final. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a trasladar los puntos al plano cartesiano. Comenzaríamos primero con el punto máximo, que ayer determinamos que se encontraba en 0, 0. Es decir, ahí en el origen se encuentra el punto máximo. Luego vamos a identificar los puntos mínimos. Menos 1, menos 2. Y 1, menos 2. ¿Okay? Estos son los puntos mínimos. Muy bien. Ahora voy a tratar de trasladar esta forma al plano cartesiano. Es decir, voy a trazar unas líneas punteadas, ¿verdad? Solo que me sirvan de referencia o de guía para cuando dibuje el gráfico. Entonces dice aquí que desde menos infinito a menos 1, la función es decreciente hasta llegar al punto menos 1, menos 2. Algo que nos podría servir de ayuda para que el gráfico quede mejor definido sería determinar cierta información que a ustedes les enseñaron a determinar o que ya deberían de saber determinar. Aunque aquí no se les exige eso, y eso es una regla no escrita, en la cual no se les pide que determinen los interceptos. Porque obviamente aquí en esta clase no se los enseñaron, y entonces por esta razón no los evalúan. Pero digamos que nosotros sabemos calcular
los interceptos y determinamos el intercepto en Y, y sabemos que el intercepto en Y se obtiene dándole valor de 0 a X. Como la función es 2x a la 4 menos 4x cuadrado, si sustituimos 0, entonces Y vale 0. La función intercepta en Y igual 0 y que justamente coincide con el punto máximo. Luego podemos determinar los interceptos en X. Y para determinar el intercepto en X, igualamos a 0. Factorizamos 2x cuadrado, factor de x menos 2. Este se hace 0 en x igual 0. Y este se hace 0 en x igual a más o menos la raíz de 2, que sería aproximadamente 1.41. Entonces, los interceptos en X, digamos que fueran más o menos como por ahí. Muy bien, entonces ahora voy a trasladar, como les decía, esta información y voy a trazar unas líneas que me ayuden a guiarme cómo será el gráfico de la función. Entonces voy a unir el punto mínimo con el intercepto en X. Trazo una línea punteada que, como dijimos antes, me va a servir nada más como una guía. Entonces, desde menos infinito, recuerden que menos infinito está para acá, hasta menos 1, la función es decreciente. Recuerde que para nosotros, si trazamos una línea decreciente, va a ser de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Aquí la función va a ser decreciente. Luego dice que desde 1 a 0, aquí está 1, aquí estaría 0. En este intervalo, la función es creciente hasta llegar al punto máximo 0, 0. Sigo con mi trazo de línea guía. Entonces, en este intervalo, la función es creciente. Luego, vuelvo a mi cuadro resumen. Entre 0 y 1,
la función decrece. Y en el intervalo de 1 a más infinito, la función es nuevamente creciente. Y hago que pase mi línea guía ahí por el punto, por el intercepto en X. Más o menos. Yo les decía que no, aquí nosotros en métodos 3 realmente no exigimos esto de los interceptos, porque dependiendo de las funciones, para encontrar los interceptos, a veces tendría que utilizar la división sintética. Entonces, no somos muy exigentes. Pues. Es decir, esto hubiese seguido siendo válido si usted hubiera interceptado en X como por ahí, como por aquí, digamos. ¿No? Entonces, sí, aquí en métodos 3 es una regla no escrita, pero lo aceptan. O sea, porque dentro de lo que nosotros les hemos enseñado, dentro de del contenido de métodos 3, usted ve, ni en los libros aparece el cálculo de los interceptos, porque eso ya lo aprendieron en una clase anterior. Sé que muchos me dirán, mire, a mí nunca me enseñaron a calcularlo, pero la cosa es que debería estar en los contenidos de las clases anteriores. Pero también aquí no nos ponemos exigentes en ese aspecto. Bueno, entonces ya trasladamos puntos máximos y mínimos, intervalos donde la función es creciente y decreciente. Ahora voy a trasladar la información del segundo cuadro. Entonces, lo primero son los puntos. Entonces, los puntos de inflexión es en menos 1 raíz de 3 con 10 novenos. Menos 1 raíz de 3, creo que habíamos establecido que era como 0.57. Digamos que sea por ahí. Y por aquí estaría 0.57. Y menos 10 novenos es como menos 1.1.
Voy a borrar un poquito aquí porque está un poco muy apretado. Y ahí estaría ese punto de inflexión menos 1 sobre raíz de 3 con 10 noveno. Y el siguiente punto de inflexión que es 1 sobre raíz de 3 con 10 novenos. Y el otro punto de inflexión. Ahora bien, sabemos que antes del punto de inflexión menos 1 raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 con menos 10 novenos, la función es cóncava hacia arriba. Que desde 1 raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, hasta de menos 1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3, la función es cóncava hacia abajo. O sea, sale cóncava hacia abajo de aquí, llega cóncava hacia abajo acá. Y que de 1 sobre raíz de 3 hasta más infinito, la función es cóncava hacia arriba. Ahora ya estaríamos en la capacidad de graficar esta función. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y nuevamente cóncava hacia arriba. Claro, obviamente cuando usted hace esto con un lápiz carbón, traza esas líneas punteadas con el lápiz carbón, no queda tan cargado como en este caso. Entonces es la idea, y así a mano alzada y en esta pantalla es complicado escribir. Pero más o menos eso sería una gráfica bastante aceptable. Ok, vamos a tratar de resolver y graficar completamente un ejercicio. Entonces tenemos esa función, x a la 5 sobre 5, los 4 tercios de x al cubo. Y estas preguntas están tal y como se las hacen en los exámenes. Aquí, si ustedes ven, me piden lo primero, determinar los números críticos y los posibles puntos de inflexión ya de una vez. Entonces, vamos a determinar los números críticos.
Y dijimos que los números críticos se obtenían igualando a 0 la primera derivada. Entonces, calculamos la primera derivada. El 5 pasa a multiplicar y se dividiría entre 5. Me quedaría 1. Por x a la 5 menos 1, que es 4. De ahí menos el 3 pasa a multiplicar al 4. 3 por 4, 12. 12 entre 3 es 4. Entonces la derivada es x a la 4 menos 4x cuadrado. Igualamos a 0 la derivada. Factor común, x cuadrado. Factor de x cuadrado menos 4. Esto es x cuadrado por x más 2 por x menos 2. El primero se hace 0 en x igual 0. Este se hace 0 en x igual menos 2. Y este se hace 0 en x igual 2. Entonces los números críticos irían x igual menos 2, x igual 0 y x igual a 2. Recuerden que hacemos esto solo con la finalidad de ubicarlos tal como aparecen en la recta numérica. Okay, ahora tenemos los posibles puntos de inflexión. Y para ello necesitamos la segunda derivada. Este se hace 0 en x igual 0. Y este se hace 0 en x igual a más o menos la raíz de 2. Entonces los posibles puntos de inflexión son menos raíz de 2, 0, y raíz de 2. Ahora el ejercicio me pide que determine los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente y los puntos máximos y mínimos de la gráfica.
Entonces vamos a colocar nuestros números críticos. Menos 2, 0 y 2. Los intervalos entonces irían desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 0, de 0 hasta 2 y de 2 a más infinito. Ahora necesitamos identificar un valor de prueba. Ya ayer habíamos establecido que el valor de prueba es un número que se encuentre contenido dentro del intervalo. Entre menos infinito y menos 2, puede utilizar menos 3. Entre menos 2 y 0, puede utilizar menos 1. Entre 0 y 2, 1. Y entre 2 y más infinito, 3. Para llenar la fila donde me piden el signo de la primera derivada, tengo primero que realizar las pruebas. Entonces sustituimos con los valores de prueba. Menos 3. A ver, ¿cómo quedaría el signo de la derivada? Si sustituimos menos 3. Sí, positivo. Okay. ¿Y si sustituimos menos 1?
Vamos a ver, Jonathan o Jocelyn. Si sustituimos -1, correcto, Jonathan, negativo. Me pregunta Jamie, ¿los valores pueden ser cualquiera? Sí, puede ser cualquier valor que esté dentro del intervalo. La condición es que tiene que estar dentro del intervalo. Y Jocelyn sí es negativo. Ahora vamos a sustituir 1. Y sustituimos 1 en la derivada. El resultado sería correcto, Ethel, negativo. Nuevamente, vamos a sustituir ahora 3. Y si sustituimos 3, correcto, Fernando, Ethel, sería positivo. Entonces, vamos a trasladar esa información a nuestro cuadro de resumen. En la primera columna, con el primer intervalo, sería positivo. En el segundo, negativo. En el tercero, negativo. Y en el último intervalo sería positivo. Entonces aquí la función crece. Aquí decrece. También en este intervalo decrece. Y en este último, la función crece. Entonces vamos a auxiliarnos de estas líneas que nos ayudan a identificar o a tener una idea de cómo será el gráfico. Además de identificar los puntos máximos y mínimos de la función. Entonces en ese intervalo crece. Y como en estos dos intervalos la función decrece, podríamos decir que desde -2 hasta 2 la función decrece. Recuerdan que ayer hablábamos de esto. Si usted se fija, 0 es un número crítico, pero en 0 no hay punto máximo ni punto mínimo. 0 es un número crítico. A la izquierda de 0 la función decrece y a la derecha de 0 la función decrece. Entonces ayer habíamos establecido que si la función tiene puntos máximos y mínimos, esto sucede en los números críticos, pero no necesariamente en un número crítico hay un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, esta función tiene un punto máximo aquí y tiene un punto mínimo acá. Entonces ahora vamos a determinar primero el punto máximo.
para determinar el punto máximo, vamos a sustituir en la función original. Entonces, tenemos que el punto máximo se dará cuando equivale menos 2. Y si sustituimos menos 2 en x, tendríamos menos 2 elevado a la 5, que es 32. Tendríamos menos 32 quintos. Y aquí sería, como está elevado a una potencia impar, va a ser negativo, menos 8, por menos 4, más 32 tercios. Ok, entonces esto daría como resultado quinceavo. El mínimo común múltiplo es 15. 15 entre 5 es 3. Y 3 por 32 es 96. Esto sería negativo 96 más 15 entre 3 es 5 multiplicado por 32. Eso me daría 160. Y restados me quedarían 64 sobre 15. Es decir,
el punto máximo sería menos 2 con 64 sobre 15. Ahora calculamos el punto mínimo. Y el punto mínimo sucede en 2. Entonces aquí tendríamos 2 elevado a la 5 es 32 sobre 5. Y aquí sería menos 32 tercios. 15 entre 5 a 3 por 22, 96. Y 15 entre 3 a 5 por 32 menos 160. Entonces aquí nos quedaría negativo 64 sobre 15. Eso sería aproximadamente como 4.26. ¿Okay? Entonces el punto sería 2, menos 64 sobre 15. Entonces aquí, punto máximo. Acá, punto mínimo. Bien, entonces ya hemos completado nuestro cuadro resumen. Y sí,
Jocelyn, correcto. Ethel, Jamie, Jocelyn también. Ethel nuevamente, gracias por participar. Ok, entonces ahora vamos a completar nuestro cuadro resumen con la información de la segunda derivada. Vamos a colocar los posibles puntos de inflexión: menor raíz de 2, 0 y raíz de 2. Entonces, los intervalos irían desde menos infinito hasta menos raíz de 2, desde menos raíz de 2 hasta 0, de 0 a raíz de 2, y desde raíz de 2 hasta más infinito. Raíz de 2 es 1.41. Entonces, para el primer intervalo podríamos utilizar 2. En el segundo intervalo, menos 1. En el tercero, 1. Y en el cuarto, 2. Okay, vamos a probar estos valores en la segunda derivada. Entonces vamos a sustituir menos raíz de 2 menos 1, 1,
perdón, era raíz de 2, es 2 menos 2. Entonces, si sustituimos 2, entonces dice Jocelyn negativo. Vamos a ver. 2 al cubo es 8. Perdón, es menos 2, ¿verdad? Ok, menos 2 al cubo es menos 8 por 4 menos 32 más 16. Entonces nos queda negativo, correcto, Jocelyn. Luego dice que el segundo nos queda positivo. Menos 4 más 8, positivo. El tercero dice negativo. 4 menos 8, negativo. Y el cuarto, positivo. Muy bien, Ethel, Jocelyn, sí, correcto. Entonces, aquí sería negativo, positivo, negativo y positivo. Cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. Y nos damos cuenta de que hay cambio de concavidad en los 3 posibles puntos de inflexión, lo que indica que esta función tendrá 3 puntos de inflexión. Entonces vamos a sustituir en la función original. En la raíz de 2. Entonces, digamos que 2 a la 5 es 32.
Entonces, mire, menos raíz de 2 a la 5. Es lo mismo que raíz de 2 a la 5, ¿verdad? Solo intercambié ahí los exponentes, porque esto es 2 a las 5 medias. Entonces lo que hice fue 2 a la 5 elevado a la media. Y como 2 a la 5 es 32, eso lo puedo expresar como 16 por 2 a la media. Y esto es lo mismo que 4 raíz de 2, ¿no? Y en el caso de raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 2 lo puedo expresar como raíz cuadrada de 2 al cubo lo puedo expresar como 8 a la media. Y 8 a la medio es 4 por 2 a la media. Esto es 2 raíz de 2. O menos 2 raíz de 2, como lo quiera ver, porque me va a servir tanto para este como para este. Entonces, en este primero, tendríamos 4 raíz de 2 sobre 5 menos 4 por 2, 8 raíz de 2 sobre 3, 15 entre 5 es 3 por 4, 12 raíz de 2 menos 15 entre 3 a 5, 8, 40 raíz de 2 y menos, 12 menos 40 son negativo 28. Y sería negativo 28 raíz de 2 sobre 15. Ahora, no es necesario que usted lo tenga así en fracciones y con raíces. Perfectamente usted pudo haberlo evaluado en decimales. Es decir, y igual a 1.41 a la 5 sobre 5 menos
tercios que multiplica a menos raíz de 2. Vamos a ver. Sería aproximadamente 2.63. Vamos a ver. Ah, sí, aquí tengo un error. Y es que este es positivo y este es negativo. Entonces me quedaría 28 raíz de 2 sobre 15. Y esto es aproximadamente 2.63. Luego, si evaluamos 0, esto me daría 0. Y este, si no me equivoco, daría negativo 2.63. O menos 28 raíz de 2 sobre 15. Entonces los puntos de inflexión va a ser menos raíz de 2 con 2.63, 0,0 y raíz de 2, negativo 2.63. Ok, entonces ya tenemos completos nuestros cuadros resumen.
Ok, ahora vamos a intentar trasladar esta información al plano cartesiano. Entonces habíamos dicho que lo primero que íbamos a trasladar eran los puntos, tanto puntos máximos como puntos mínimos. Entonces, el punto máximo queda en menos 2 con 64 sobre 15, que es aproximadamente 4.26. Digamos que por aquí sea 64 sobre 15. Y el mínimo va a ser en 2, menos 64 sobre 15. Sería, digamos, aproximadamente por ahí. Este es el punto máximo, este es el punto mínimo. Bien, entonces vamos a trasladar ahora esta información, ¿verdad? Los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente. Dice que aquí no voy a determinar los, los interceptos. Bueno, tal vez el intercepto en Y, porque es el más sencillo. Le doy valor de 0 a X y Y vale 0. Entonces, sé que esta función interceptará aquí. Sabemos que desde menos infinito hasta menos 2, la función es creciente.
No sé si intercepta ahí, probablemente no. Pero les decía, como no nos lo están exigiendo, entonces, por esa razón, no lo vamos a determinar. Que entonces, desde -2 hasta 2, la función es decreciente. Intercepta en 0. Y luego, desde 2 hasta más infinito, la función se vuelve creciente. Ok, ahora vamos a trasladar la información del segundo cuadro resumen. Y tenemos que los puntos de inflexión están en negativo raíz de 2, que eso es 1.41, digamos que sea como por aquí, con 2.63, digamos que sea como por ahí. Y el otro punto de inflexión, bueno, hay uno en 0, y el siguiente es en raíz de 2, 1.41. Con negativo 2.63. Vemos que sea ahí. Y ahí serían los puntos de inflexión. Sabemos que antes de negativo raíz de 2, la función es cóncava hacia abajo. Que desde negativo raíz de 2 hasta 0, la función es cóncava hacia arriba. Es decir, llega cóncava hacia arriba en 0
y sale cóncava hacia abajo. Y llega cóncava hacia abajo a raíz de 2 y de raíz de 2 hasta el infinito cóncava hacia arriba. Ahora, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo nuevamente, y de aquí hasta el infinito cóncava hacia arriba. Voy a tratar de mejorarla. Más o menos ahí. Recuerdo que estoy escribiendo yo en la pantalla de una computadora y con un lápiz electrónico, y eso es a pulso, queda mejor. Y esa sería la gráfica de esa función. No sé si tienen preguntas o dudas al respecto.